En el día estaremos hablando acerca de José, el padre de Jesús, y concretamente de quién fue su padre, es decir, quién fue el abuelo de Jesús. Y vamos a hablar de esto porque algunas personas objetan lo siguiente. Dicen, mira, en Mateo capítulo 1, versículo 16, dice que el padre de José era Jacob, que Jacob engendró a José. Pero claro, en Lucas 3:23 dice que el padre de José era Elí, y no puede ser eso, o es uno o es el otro. Pues bien, vamos a explicarlo. José, claramente, todo el mundo sabe, fue engendrado por Jacob, no hay ninguna duda. Entonces, ¿cómo es posible que Lucas diga que fue Elí? ¿Vale? Porque Elí fue su padre, pero fue su padre político, es decir, fue su suegro. José era yerno de Elí. Y eso es algo que las personas que han estudiado la Biblia lo saben. Fijaros cómo vierte este versículo la versión israelí nazarena de 2011. Dice, hijo, y entre corchete pone yerno de Elí. Sí, en la cultura hebrea era muy común que a los yernos se les llamara hijo. Y de hecho, no es algo tan raro que nos tenga que extrañar, porque si vamos al idioma más internacional que existe en nuestro día, el inglés, ¿sabéis cómo se dice yerno? Bueno, aquí lo tenéis en pantalla. Son in law, es decir, hijo en ley. A los yernos, en la actualidad, en muchos países se les llama hijos, o hijo político, o hijo en ley, como en inglés. Igual que suegro, en inglés también es father-in-law, es decir, padre de ley o padre político. Eso es lo que ocurre con esos versículos. En una genealogía que va centrada por la línea paterna, se habla de que fue Jacob. Y en la otra, que es por línea materna, se está hablando de que era su hijo político, es decir, que era el yerno. Pero bueno, pero no solamente tenemos este argumento para poder explicar esta supuesta contradicción. También, si leemos este texto en los idiomas originales, vamos a poder entenderlo más cabalmente. Y es lo que vamos a hacer ahora. Acompañadme, por favor, al texto de Mateo, capítulo 1, versículo 16, en griego. Si tenéis una interlineal en casa, lo podéis comprobar vosotros. Si alguien desea que se la mande, pues yo gustosamente se la mando en PDF. Fijaros lo que se dice. Os he marcado en un recuadro en negro las palabras más importantes. Dice, Jacob dio nacimiento ¿a quién? A José. Y aquí, en griego, vemos un verbo que está marcado en un recuadrito negro, que es dio nacimiento, o como traducen algunas versiones, engendró. Claramente, en griego se está diciendo que Jacob engendró a José. Pero ojo, cuando ahora vamos al texto de Lucas, Lucas 3:23, en griego, vamos a ver algo diferente. Fijaros, seguir los cuadraditos que os he marcado en negro. Dice, Jesús, hijo de José. Pero ahora no pone José, hijo de Elí, pone de el Elí. Sí, viene la palabra tou, que significa del. Pero claro, o sea, lo que nos está diciendo Lucas es que José era de Elí, pero ¿era el qué? ¿Era el nieto, el hijo, el yerno? Claro, no pone que sea el hijo, ni que fuera engendrado, dice de Elí. ¿Y qué era? Su yerno. Cuando lo vemos en griego, tampoco hay contradicción. O sea, ya hemos visto una traducción que lo vierte como yerno. Hemos visto que en la cultura hebrea es correcto llamar hijos a los yernos. Hemos visto que en griego hay una diferencia entre Mateo y Lucas para demostrar que en uno era hijo, literal, carnal, y en el otro simplemente es que provenía de él. Claro, que provenía porque era su yerno, pero no era su padre. Y por último, yo entiendo que muchas de las personas que atacan a la Biblia lo hacen realmente porque son ignorantes, ni siquiera les voy a atribuir malicia, pero hay otras personas que realmente lo hacen de manera maliciosa y no tienen ningún interés. Por eso es muy importante que cuando oigamos una crítica a la Biblia, una supuesta contradicción, investiguemos antes de dar credibilidad. ¿Por qué? Porque esta gente
Simplemente son quemabiblias. Si pudieran, volverían a hacer lo que hizo la Iglesia Católica en el pasado, quemar Biblia y quemar a los que las traducían. Es gente así, de ese tipo. No investigan absolutamente nada. No conocen la cultura hebrea. No conocen los idiomas en los que fue escrito la Biblia. Y es más, no les interesa saber la verdad, porque si tuvieran un mínimo de interés, aunque no se molestaran en ver qué pone en griego, aunque no se molestaran en ver cuál es la cultura hebrea, sus costumbres, podrían leer un poquito. No, no digo que lean mucho, pero podrían leer aunque fuera un poquito. Obras de consultas, comentarios bíblicos, y sabrían que aquí no hay contradicción. Y de hecho, os voy a poner yo dos secciones de unos comentarios bíblicos para que veáis lo que pone de este tema. Por ejemplo, si vamos a la Biblia textual, tercera edición, en una nota que hay a pie de página en Lucas 3:23, dice claramente, esto es la genealogía por línea materna. El término hijo era aplicado también a los yernos. Claramente identifica que José era yerno de Elí. O por ejemplo, si vamos ahora a la Biblia de estudio, MacArthur, vuelve a decir lo mismo. En una de las notas, a pie de página, dice, Lucas, a diferencia de Mateo, no incluye mujeres en su genealogía, ni siquiera a María misma. José fue el hijo de Elí por matrimonio. Nuevamente identifica a José como el yerno de Elí. Y bueno, ya hemos visto que no hay contradicción alguna en este tema. Elí era el suegro de José. Hemos visto traducciones que ponen entre corchete esa idea para aclararla. Otras, en vez de poner corchete, lo que hacen es poner una nota a pie de página. Hemos visto que en la cultura hebrea eso era lo más común del mundo, llamar hijos a los yernos. Hemos visto que si leemos los textos en griegos, se especifica claramente que en un caso es engendrado y en el otro simplemente hay una pertenencia familiar por matrimonio. Por lo tanto, ¿dónde está la contradicción? Y bueno, ya hemos contestado muchas supuestas contradicciones de la Biblia en este canal. Y vamos a seguir hasta contestar la 101. Pero va siendo hora de hacer una reflexión. ¿Qué pensaríais vosotros de una persona que pone una denuncia a alguien y es una denuncia falsa? Pone otra denuncia y es falsa. Una cuarta denuncia y es falsa. ¿Creéis que a la quinta denuncia le van a hacer caso? ¿Se le va a tomar en serio? ¿Verdad que no? La policía diría, no, no, mire, usted deje de poner denuncias falsas. Porque al final al que vamos a detener por calumnia es a usted. ¿Vale? Pues ya en este canal hemos contestado más de 25 denuncias falsas que han hecho sobre la Biblia. ¿Vamos a seguir dando credibilidad a estas personas? Por supuesto que no. En realidad, son ellos los que están calumniando y los que deberían estar en el banquillo de los acusados, no la Biblia. Pero no obstante, para el beneficio de nuestros hermanos y de las personas interesadas, y también para las personas sinceras, porque algunos de los que critican la Biblia simplemente son ignorantes, que hacen copy-paste o repiten como papagayos lo que otros les han dicho, pero hay personas sinceras. En honor a ellos vamos a seguir contestando las 101 contradicciones de la Biblia. Nada, como siempre, pediros a todos, por favor, que apoyéis este proyecto, que podáis suscribiros al canal, dar like al video y así de esa manera podremos llegar a más personas. Pues nada, un saludo a todos desde Madrid, España. Que Jehová os bendiga.